Bienvenidos a Leer es un placer. Les digo a ustedes que leer es un placer, es algo más que un eslogan. Yo creo que lo he dicho tantas veces que no quiero ser pesado. En el verano, en el último programa de verano, vamos a emitir uno que se emitió concretamente el día 14 de octubre del 21. En él interviene un personaje, un amigo. Es un abogado eminente y se llama José Luis Atanes. Lo van ustedes a pasar bien. Gracias por su atención. Nos vemos ya en programas del mes siguiente. Nuestro primer invitado de hoy, y posiblemente único, ha estado ya algunas veces en el programa y siempre me ha sorprendido porque me ha ilusionado con lo que ha traído y me ha hecho pasar un rato muy agradable. Me dijo que a lo mejor traía un libro que yo leí y que realmente pues, es apasionante. Él es abogado, es un hombre joven, un hombre de hoy, un hombre pues, con unas inquietudes que coinciden con las mías en muchas cosas. Y que se llama José Luis Atanes. José Luis, bienvenido, muchas gracias por... Muchas gracias por invitarme. Muchísimas gracias. Bueno, pues gracias por aceptar la invitación. Y gracias por traer ese libro que yo leí hace tiempo y que es un libro muy curioso, muy interesante. Y yo me callo y le dejo a él hablar. ¿Por qué crees que tengo razón en lo que he dicho? Es que el libro es curioso e interesante, ¿no? Más que interesante, divertido. Aquí lo escribe un hombre, el libro se tituló como El callejón del gato, retratos al vitriolo, ácido sulfúrico. Pero ácido sulfúrico de verdad, sobre todo para algún personaje. Este libro yo se lo recomendaría que lo leyese gente que hoy tiene 30 años, 35 años, que no conoció a los personajes que aquí se refleja, que no llegó a conocerlos, o sea, no llegó a vivir su época, ¿no? Están ya, evidentemente, Adolfo Suárez ya se murió, y parte de ellos, lo mismo que el escritor Jaime Capmany también ya ha muerto. Esto es una máquina de hacer reír. Esto no es lo interesante, es una máquina de hacer reír. Sí, claro. Y es una máquina de hacer reír, y es grandioso, porque el que lo escribe, aparte de ser un hombre versado como periodista, también tiene conocimientos profundos en la temática de derecho, en la temática de filosofía, que ahí se ha hecho la carrera de filosofía. Hombre, Jaime Capmany... Era un verdadero genio y domina muy bien el lenguaje. Aquí dice, yo leí que este hombre había nacido en Murcia. Yo no lo creo, yo eso lo pongo en causa. Yo creo que nació en Orense. ¿En Orense? Sí, estoy convencido. No, pues nació en Murcia. Sí, bueno, pues yo creo que está equivocado. Te lo digo porque con Gustavo Pérez Puig, que también... Bueno, Gustavo Pérez Puig era madrileño, pero tenía unas vinculaciones con Murcia y él decía que era murciano. Y a mí me hizo ir en una cabalgata en las fiestas sucedáneos de los carnavales con él y Jaime Capmany pues trabajó con nosotros en 300 millones. Sí. Y con Manolo Murotti, un famoso director de cine, que también era un personaje, en fin, todos han muerto. Porque no sé, aparte que fue catedrático allí en la universidad y todo esto, pero el tema es que para mí nació en Orense, porque la retranca que tiene escribiendo, sí. La forma que tiene de escribir, lo bien que domina el lenguaje, y es curioso porque es capaz de una persona culta, sí, cultísimo, muy culta, entre todo ello, es capaz de meter expresiones muy coloquiales, muy chabacanas, y sin embargo no hieren al que lee, no hieren la sensibilidad, claro, del que lee. Es más, le hacen gracia, porque es que es para reírse, esto es generalmente para reírse. Bien, aquí lo que hace es el retrato de sus, digamos, contemporáneos, por así decirlo, de políticos, no políticos, profesores. Algunos los trata bien, algunos no llevan ácido sulfúrico, llevan parte de cariño, pero otros los pone en su sitio. Es recomendable a la gente para que vea que no solo hoy tenemos una legión, o sea, hoy ya no son unos cuantos, una legión de tontos, ¿no? Sí. No de tontos y de inútiles, como políticos, en los gobiernos y todo esto, una legión de inútiles, pero de aquellas también había, alguno, sí, no tantos, sí, había. Pero había. Tiene mucha gente, la cual habrá, muchos personajes y tal, de los cuales voy a extraer unos cuantos porque no nos daría tiempo a hablar de todos, que estaríamos aquí mañana y parte de la tarde.
Entre ellos, bueno, pues simplemente hacer mención, por ejemplo, a Torcuato Fernández Miranda, un hombre al cual le manifestaba respeto en el sentido de que había sido el artífice, el arquitecto de la transición. Los ejecutores eran el rey Adolfo Suárez, y le manifiesta bastante respeto. Sin embargo, coge frases suyas y anécdotas de él, como la que habla sobre Adolfo Suárez, ¿no? Que dice: ¿conoce usted lo que es un rinoceronte? Bueno, pues un rinoceronte, pues Adolfo Suárez lo mismo, pero en cerdo. Claro. Sí. Es que le hizo una faena terrible. Sí. No se podemos olvidar que Torcuato Fernández Miranda fue el que metió, por orden del rey, el nombre de Adolfo Suárez en la clásica terna, en la que, y dijo una frase al salir, vamos, sintética y significativa: estoy en condiciones de ofrecer a su majestad lo que me ha pedido. Sí. Esa es la frase. Sí. Me acuerdo perfectamente, porque creo que está en el libro, ¿no? Sí, está. Es lo trata bastante bien. Luego está, lo habla de Adolfo Muñoz Alonso. Esto ya es una persona, un maestro, es un erudito, ¿no? Pero bueno, de él solamente destacar varios detalles, ¿no? Que tenía, como que aparte de dedicarse al mundo cultural, era el presidente de la Federación de Lucha. De aquellas solo había, en la época solo había lucha libre y cosas de este tipo, ¿no? No había como hoy, que tenemos una gama de deportes de combate, hay de aquellas. Y en un discurso que estaba dando en un ring, estaba el hombre todo feliz dando un discurso y tal, y desde la grada le saltan cosas como que te follen, cosas como esas, ¿no? Entonces son detalles que recoge aquí, pero lo recoge muy bien, está la verdad muy bien. Y un personaje al que trata de payaso trágico, que es Ruy Mateos. En este hombre sí había que hacer hincapié. Es un hombre que a mí me causa... Tiene un paralelismo con Mario Conde. Yo lo veo un paralelismo con Mario Conde. Es un hombre que molestaba. Cuando llegó Felipe González, molestaba al poder. Era un hombre que te movió unas 500 empresas. Daba trabajo a 50.000 personas. Claro, ¿tenía problemas con la Seguridad Social? Claro que tenía problemas con la Seguridad Social. Como él, tropecientos mil. Porque de aquellas la Seguridad Social hoy está más controlada, pero de aquellas eran, bueno, un poquito, cuando llegó Felipe González era un poquito light la cosa. ¿Qué pasa? Que a este hombre le hicieron de él un pandero, sobre todo con sus bienes. La expropiación de Rumasa fue, más que una expropiación, fue una incautación, una apropiación, un desastre. Casi. Sí, un robo. Eso fue un robo, pero un robo. Pero toparon con un hombre que a mí lo que más me maravilla es lo valiente que era el señor. Es un tío muy inteligente. Pero tan inteligente que antes de pagarle las expropiaciones ya volvía a tener otra vez, ya volvía a estar a nivel económico en el que estaba antes de expropiarlo. O sea, un tío muy inteligente. Se pasó 14 años disfrazado de un montón de cosas y peleándose con el gobierno, ¿no? Es famosa aquellas imágenes que salieron de un juzgado con Boyer, ¿no? Que fue el que la había expropiado, el artista de la explotación, ¿no? ¡Te mato, Boyer! No, era que te pego leche. Que te pego leche. Disfrazado, que te pego leche, ¿no? Es famosa aquello, o la famosa de bombón Estrapa, ¿no? Sí. Toma Isabel y que no se entere Miguel. Sí. El anuncio que tenía. Claro. O sea, le atacaba, estuvo 14 años peleando el tema, ¿no? Aquí cuenta una anécdota que yo no conocía otras, no, pero esta en concreto, que era que el juez le había pedido por los delitos, bueno, que le imputaban, ¿no? Había pedido, para no ir a la cárcel, le había pedido de fianza 300 millones de pesetas de aquellas. Bueno, pues entre avatares estaban dilucidando en casa y cuenta Jaime Cadmani que estaba él allí. Y que entonces todo el mundo le decía, hombre, paga, porque claro, a ver, una persona como tú que vaya a la cárcel, a ver, que no da buena imagen, no sé qué, bueno. Y él escuchaba. Y parece que Jaime le dijo que él tenía 2 juzgados. Venía a decir esto, que tenía 2 juzgados. Ya de aquellas era el juzgado de la calle, la opinión pública, el telediario. La pena del telediario ya de aquellas era dura, ¿no? Entonces que en la calle lo podían malinterpretar como que realmente era. Entonces él lo estuvo rebobinando y al día siguiente se presentó en la puerta de la cárcel con un chándal, un pijama y no sé qué cosa. Y entró a la cárcel, dijo, yo entro a la cárcel. Y entró a la cárcel y le hizo más daño. Ciertamente fue acertado porque le hizo más daño
más daño al gobierno, más daño a eso, que si hubiera pagado, que se hubiera puesto la fianza. Total, que entre pitos y flautas, al final la fianza bajó a 30 millones, de 30 millones fue bajando, y al final la fianza de ese señor fue a un millón de pesetas. De 300 millones bajó a 1 millón de pesetas. A mí lo que me dio pena, porque era un payaso, como bien dices tú, y vamos recogiendo lo que dice el libro, pero a mí me caía bien, era un hombre muy inteligente. Pero luego los hijos, inteligente. La familia parece ser que terminaba un poco enfrentada. Es normal, son 16 hijos. A ver, mal se ponen de acuerdo dos, claro. Cuanto más 16. Claro, cosa de muchos es un problema. Sin embargo, yo creo que mientras vivió él lo supo traer bien, lo supo encarrilar bastante bien. De hecho, las empresas, que tenía un montón de ellas, yo creo que era gracias a los hijos el que se seguían manteniendo. Porque él estaba embebido en su lucha contra el gobierno y no hacía otra cosa prácticamente, ¿no? Tiene deudas, bueno, es normal que esté enfadado. Mira, yo recuerdo los años 60, había unas películas, una película en concreto que era La familia y uno más. Sí. Bueno, aquella película se había rodado parte sobre las Navidades, era una cosa muy blanca, muy bucólica. Se había rodado en Galerías Preciados. Que la Navidad venía a Galerías Preciados, en los años 60 venía a Galerías Preciados, como luego al Corte Inglés y ahora que Cazara, pero vamos, de aquellas era a Galerías Preciados. Hay otra anécdota que aquí no aparece en el libro, otra anécdota que yo recuerdo de aquella época que salió en Interview, que era cuando hablaban desde Galerías Preciados, que había una película que se había rodado allí, se rodaban muchas, que la Navidad llegaba a Galerías Preciados. Era la joya de la corona de Rumasa, era la joya de la corona. Y fueron a por ella, la expropiaron. Y en esa expropiación la expropiaron económicamente por una trapallada de dinero, por una mierda de dinero, y perdón por la expresión. Y luego la vendieron. Una vez expropiada, la vendieron. Era la cultura, estábamos hablando de la época de la cultura del pelotazo. Ese fue un pelotazo terrible. Porque la vendieron, ¿y a quién se la vendieron? Pues la vendieron a un grupo, según el Interview de la época, a un grupo llamado Cisneros. Y ese grupo de los Cisneros tenía relaciones, parece ser que comerciales, con el amigo Felipe González, en la isla Margarita, donde está ahora el señor Maduro. Bueno, pues allá tenía sus negocios, ¿no? Y el hombre, pues, a ver, estaba cabreado, porque no era cualquier empresa que tuviese deudas, normalmente solía negociar. Bueno, en fin, que el de ellos tenía problemas, pero no para realizar el expolio que hicieron. Luego otro personaje, porque vamos a hablar de eso, hay más personajes aquí que merecen la pena. No me acuerdo exactamente. Que merece la pena. Yo los que leí que verdaderamente merece la pena leer, que son simpáticos, ¿no? Sí. Es, por ejemplo, Jorge Semprún, que es un hombre que había estado exiliado y estas cosas, ¿no? Y le llamaban el cabeza de chorlito. Pero no se lo puso Cadmani el cabeza de chorlito, sino una señora que había estado con él en Rusia, llamada Dolores Ibarruri. Había estado y Dolores Ibarruri decía de este hombre que tenía la cabeza de chorlito, o sea, que era un tonto contemporáneo de estos, ¿no? Dolores Ibarruri era más conocida como la Pasionaria. Sí. Era la que arengaba tanto en los ejércitos como en las cortes. Hacía más que discursos, hacía arengas. Sí, que Adolfo Suárez consiguió que fuera al Parlamento, al primer Parlamento democrático del año 70. Sí, dejó yo que viniera de Rusia, junto con Santiago Carrillo y todos estos, que vinieran de Rusia, y que fuera parlamentario. Un trabajo de puro ganchillo conseguirlo. Bueno, luego, hablamos, si nos da tiempo, hablamos de él, porque de él tú conoces más que yo, evidentemente lo conoces muy bien, la época de Adolfo Suárez y Adolfo Suárez. Yo no, yo conozco más, conozco la época de él, pero vamos, tal y como lo pone aquí, y luego hablamos porque lo pone un poquito de verano. No, Adolfo Suárez, bueno, tiene una biografía especial. Sí, era un hombre especial, era un hombre especial. Sí. En algo es que los presidentes se visten de Adolfo Suárez. Sí, porque era un hombre, decían de él que era un abogadillo que venía de Ávila y tal, el chuletón de Ávila le llamaban. Y por la fulgurante carrera que tenía, como era el milagro de Santa Teresa, decían, ¿no? Eso lo dijo Emilio Romero.
Sí, pero realmente también le decía Alfonso Guerra que era un taur, el taur del Mississippi, Sí, ¿no? sí, sí. Pero realmente era un hombre que, si bien por lo que dice este hombre en el mundo jurídico no haría mucha fortuna, sí su carácter, su forma de ser y cómo era el señor, sí hizo fortuna. Este hombre decían que era Adolfo Suárez, que era un hombre astuto y era muy listo, muy inteligente, sabía estar en el momento justo. Besar la mano que tenía que besar, hacer lo que tenía que hacer. Era un hombre que se supo ganar la confianza de mucha gente, de tejedor, lo fue llevando hasta que Camilo, según dice Jaime Cadmani, hasta que Camilo Alonso Vega, que había sido general de la Guardia Civil, aquel que decía... Sí, el director general de la Guardia Civil. Sí, el director general de la Guardia Civil, que decía que tengo guardias civiles a 100 pesetas y los cogía por teléfono y los despedía por teléfono. Sí, el señor sí. Háblame de Camilo Alonso Vega. Sí, don Camilo. Vamos. Sí. Le llamaban don Camulo. Sí. Concretamente, sí. Camilo Alonso Vega. Era un hombre un poco bruto, sí. Y tenía una mujer que al parecer era una mujer muy, muy influyente, ¿no? La mujer de este señor. Era la presidenta de la Sociedad Protectora de Animales. Y entonces yo hacía un programa los sábados por la tarde en la primera cadena, claro, no había más que la primera cadena, y la gente lo hice en Aranda de Duero, y entonces los participantes pues cantaban al aire libre, en una era, y se nos ocurrió coger un carro con un par de mulos, vamos, con unos mulos, dije yo, y el de producción pues no puso más que 2 mulos, muy delgaditos, y entonces la idea era que para terminar el programa todos los que habían participado y algún cámara y tal se montaban en el carro y el carro caminaba por la era y ahí iban los rótulos. Cuando en ese programa pasaron 2 cosas preciosas. Una fue esta que voy a terminar de contar. Cuando se marchaba el carro para los rótulos finales, los mulos, uno de ellos se hincó, no podía con el carro y el final del programa fue con el mulo caído por el peso excesivo que tenía y ahí los rótulos tal. Y otro fue un cantante de Salamanca, Nino, no me acuerdo cómo se llamaba, que cantaba y a mí se me ocurrió subir en un burro. Y entonces hicimos el ensayo y el burro funcionó maravillosamente. Pero en el programa era en directo. Y en el momento el que tenía que hacer el directo dentro del burro. Y entonces entró el playback y el burro se quedó quieto. Y el burrero, el hombre que iba a cobrar 200 pesetas o 300 pesetas por el alquiler del burro, viendo en peligro aquello, cogió el palo que tenía, entró en imagen y le pegó con el palo en las partes blandas del burro. Y claro, cuando le pegan a uno con un palo en las partes blandas, seas burro o caballero o andante, sí, pues haces lo que hizo el burro, que es salir corriendo. Eso lo vio doña Ramona. Sí. Y doña Ramona le llamó a Adolfo Suárez. Y cuando yo llego a la televisión el lunes, que es programa el sábado, llega me dicen que te quiere ver Adolfo Suárez. Y entro y dice, ¿qué has hecho? Me ha llamado doña Ramona y te tengo que poner una multa. Te voy a poner 5.000 pesetas de multa, pero no te preocupes porque te doy otra cosa para que ganes 25. Y así se escribía la historia en aquel lugar. Sí, pero ese era el poder de doña Ramona, ¿eh? Sí. Tenía un poder, tan poder tenía que este hombre, cuando la vez que la veía, le besaba la mano. Y consecuencia de eso acabó de que era de gobernador civil. Sí. Empezó de gobernador civil de Estado de Suárez cuando arrancó, ¿no? Anécdotas. Yo estaba hablando de Jorge Semprún, y hablaba de Jorge Semprún porque el hombre vino aquí, por lo que cuenta Gadmani, que vino de Francia. Y lo que vino de Francia era un hombre que le llamaban eso cabeza de chorlito, porque el hombre no. Venía con esa aura que venía de fuera, que venía de esta y tal. Y Felipe González lo explotó bastante bien, y lo explotó bastante bien porque quería lanzar el Canal Plus. Entonces, al lanzar el Canal Plus, para mí este es un hombre que tenía las influencias con los franceses y demás, y esas cosas, ¿no? Y él cumplió los deseos de un hombre que llamaban Jesús Polanco.
Jesús Polanco, Sí. que era el Sí, claro, Blues, Jesús de Gran Poder. el Jesús de Gran Poder. Claro. Y entonces era un hombre que decía, puso de él, decía de Semprún, Jiménez Los Santos decía Semprono, o sea, se Sempruno. Y entonces él decía, Jaime Carmen decía, este hombre que tenía relaciones, que mezclaba lo del Sempruno con los personajes de los supuestos de derecho romano, ¿no? Ticio, Cayo Ticio Sempronio, de vez en cuando le estaba Eros porque era una cosa, había que venderlo. Entonces, claro, y jugaba con eso, jugaba con los conocimientos que tenía, tanto de una cosa como la otra, pues los metía, jugaba muy bien con las palabras y metía cuestiones, inventaba palabras como poliurea, por ejemplo, y qué era aquello de poliurea, bueno, pues escribe igual que Mea, cosas como esta, ¿no? O sea, es un libro para realmente pasar un rato agradable. muy sí. agradable Sí. y carcajearte. Habla también de otros personajes que también son, quizás, bueno, y no se conocen, uno de ellos ya no se conoce ni se acuerda de él. El otro sí, porque el otro tuvo cargos en Europa, que son los Solana, ¿no? El Luis Solana y Javier Solana. Sobre todo Javier Solana sí se conoce más por los cargos que tuvo en Europa, que era el Mr. Pech, el ministro de Asuntos Exteriores. Todo, Sí, bueno. Y de ellos dice, pues del Luis también... Luis fue Mr. Telefónica. Mr. Telefónica, sí, le llamaban tonto contemporáneo. Le dieron el título los compañeros de Campmany y los periodistas de la época. Sí, todos, sí. Le dieron el título de tonto contemporáneo. Entonces dice él, y tan tonto era que no lo fue a recoger. Y a ver, ¿qué le daba? Porque si fuera listo lo hubiera recogido, hubiera aguantado el temporal y cogido la tiza, porque le daba una tiza, porque un tonto lo que le daba una tiza. Pues ha sido un rato muy agradable conversar contigo sobre este un libro muy recomendable, muy recomendable. Y hemos dedicado el programa todo a él, o sea que vamos, normalmente, pero cuando lo paso bien me divierte y creo que merece la pena el recibir a gente como José Luis, que pues ha sabido, siempre que ha venido al programa me ha traído cosas que a mí me han ilusionado y me han parecido muy interesantes. Señor, muchas gracias por muchas gracias a ti por invitarme. Por habernos dedicado el tiempo. Les recuerdo que leer es un placer. Lo producimos, lo realizamos aquí en la Biblioteca Nos, en la mejor biblioteca que hay en la ciudad de Las Burgas, y que lo emitimos por nuestra señal y también por la señal del canal 133 de R Televisión. Gracias por la atención que nos prestan y que el calor parece que nos sigue, que lo pasen ustedes bien y que se acomoden, por favor. Al mal tiempo, o al buen tiempo en exceso, buena cara, alegría, y leer es un placer.